buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de donde se encuentren en el globo terráqueo. Bienvenidos una vez más al canal. Hoy traemos un nuevo podcast. Entonces, en este podcast vamos a hablar de heridas que hemos tenido en la infancia que pueden hacer que nuestra adultez sea menos auténtica. Entonces, yo sé que todos hemos pasado alguna vez por esa herida. En este caso vamos a hablar de las heridas de rechazo. Todos alguna vez hemos sentido que no hacemos parte de algún lugar, que nos rechazan ya sea por nuestro color de piel, que nos rechazan porque nuestra voz es más aguda, que nos rechazan por nuestras preferencias sexuales, que nos rechazan por tantas cosas que hoy en día pueden ser rechazados por un gusto de música, por un gusto culinario, etc. Estamos en una sociedad donde el rechazo es el pan de cada día. Pero cuánto más duele cuando uno es niño y a medida que va creciendo, uno cree que ya está, que ya fue olvidado, que no pasa nada. Pero estas heridas tienen una memoria en nuestro cerebro que causan que en nuestra adultez nosotros busquemos la manera de protegernos de todo esto. Entonces ya no podemos aceptarlo más en nuestra vida adulta y utilizamos diferentes formas para esconder todo el dolor que sentimos. En este caso, una herida de rechazo que tuvimos en nuestra infancia, una de las formas en las que podemos protegernos de esta herida es huyendo. Entonces, huimos de los demás o huimos de nosotros mismos. Al final, recuerden que nosotros, las personas que nos rodean, son una reflexión de nosotros mismos. Y también podemos estar huyendo del mundo, de las emociones que sentimos dentro, del dolor, de traumas que nos quedaron del pasado. Y en esta huida podemos estar evitándonos a nosotros mismos el poder sanar y el poder seguir, justamente porque recuerden que lo que uno huye es algo que al final no estamos enfrentando, y cuando algo no se enfrenta, pues incluso no se conoce, porque cuando estamos hablando de estas heridas de infancia pueden ser muy inconscientes. Nuestras reacciones frente a algunas circunstancias pueden llegar a ser demasiado inconscientes, y nuestras emociones, por ejemplo, nos sentimos mal por esto, sentimos enojados por esto y a veces no sabemos por qué. Puede mostrarnos cómo puede ser que tenemos una herida desde hace mucho tiempo que no hemos sanado. Otra de las cosas que nos pasan cuando tenemos una herida de rechazo es que nos aislamos. Nos aislamos de una forma literal, quiere decir que, por ejemplo, buscamos estar en lugares apartados de las personas, de los seres queridos, y lugares pueden ser literales, puede ser una casa, puede ser una habitación, o pueden ser también lugares como la música, que nos pasamos todo el día escuchando música, pueden ser lugares como libros, que nos pasamos todo el día leyendo libros, hacemos las cosas necesarias, vamos a la escuela, todo esto, pero toda nuestra vida está basada en ciertos lugares específicos que hacen que no tengamos más relacionamiento con lo que hay allá afuera. O puede ser ya de una forma no literal, que quiere decir básicamente que puedes estar rodeado de muchísimas personas, pero te sientes solo. Nos sentimos solos, sentimos que aunque tengamos miles de personas a nuestro alrededor, de que aunque nuestra mamá esté aquí, de que aunque nuestro amigo esté al lado y de incluso nos diga como te quiero o nos abrace y todo, nos sentimos tan solos adentro por estas heridas que tuvimos antes de rechazo, y sentimos que nadie nos va a poder aceptar en el momento en que ya estamos siendo adultos, o nos cohibimos de mostrar lo que mostramos en una infancia que no fue aceptado. No lo vamos a mostrar más en una adultez porque nos da de nuevo miedo, nos da pavor. Y otra de las cosas que también suceden cuando tenemos una herida y que nos queremos proteger de adultos es que buscamos pertenecer, y más que todo con estas heridas de rechazo. ¿Qué pasa con el buscar pertenecer? Está bien, todos queremos de una u otra manera pertenecer a algo, pertenecer en el colegio, pertenecer en el trabajo, pertenecer al grupo más chic, cualquiera de estas cosas, o incluso los subordinados, pero queremos pertenecer, queremos sentir que hacemos parte de algo.
Pero en este afán de pertenecer, escondemos, por ejemplo, actitudes, escondemos gustos, escondemos tantas cosas, escondemos emociones, escondemos pensamientos. Todas estas cosas empezamos a esconderlas para poder entrar. Entonces, por ejemplo, cuando yo era niña, a mí me rechazaron en mi infancia porque me gustaba cantar cierto tipo de música y un día lo canté en frente de todo el colegio y, por ejemplo, me abuchearon. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando grande nosotros no más vamos a mostrar que nos gustan ciertas cosas, puede ser la música, puede ser cualquier otra cosa, porque sentimos que también puede pasar esto, que no nos acepten y nos cohibimos de demostrar verdaderamente quiénes somos. En este afán de pertenecer, nos olvidamos de nosotros mismos y al final sí, pertenecemos, pero llegamos a tener una felicidad que no es nuestra, sino es algo que sale de nosotros verdaderamente, auténticamente, entonces lo que vamos a recibir tampoco va a ser auténtico, no va a llenar nuestro corazón. Si por ejemplo a mí muy en el fondo sé que no me gustan los libros, pero igual los leo porque por ejemplo a mi pareja le encantan los libros y siento que debo de leer muchísimo para poder tener estas conversaciones con ellos y vamos, que leer está muy bien, pero eso es un ejemplo. Entonces leo muchísimo y todo para tener esas conversaciones con él, pero por ejemplo mi pasión es la música, pero como de niño a mí no me dieron esta aceptación, entonces yo me inclino más a la parte de la lectura y cuando mi pareja entonces me dice, uy, qué chévere, hablamos de esto y todo y él se emociona y puede que a mí también me cause muchísima emoción hablar con él de esto, pero no va a ser una felicidad auténtica para mí, por lo tanto en el momento en que la tenga, puede ser una hora después o un día después, voy a sentirme vacía porque no es algo que va a llenar mi ser interno y mi ser esencial y mi ser auténtico. Esa es una de las cosas cuando buscamos pertenecer. Otra es que ya no somos nosotros mismos, de nuevo muy ligado a lo que expliqué antes, ya no somos nosotros mismos y por ende perdemos sentido de autenticidad respecto a cómo nos relacionamos, incluso respecto a cómo sentimos, como por el ejemplo también que puse era felicidad, puede ser reverso, que sentimos triste y no deberíamos sentir triste porque nos estamos forzando a estar en una situación que no va con nosotros. Entonces, todas estas maneras de protegernos de adulto podemos tenerla por un trauma que tuvimos de muy niños y que a veces no nos damos cuenta. Como les dije, a veces es que estamos frente a frente con el trauma, pero no podemos identificar ni siquiera de dónde viene y lo evitamos totalmente y seguimos nuestra vida hasta la muerte sin haber solucionado y sin haber sanado estas heridas que tanto daño causan no solamente a nosotros, pero también incluso a las personas con las que nos relacionamos, porque entonces ellos van a decir, pero ¿por qué te pones así si verdaderamente a ti te gusta esto? O al menos es lo que tú muestras y resulta que no. Entonces es muy importante que nosotros ya ahora que somos adultos y que tenemos un poco más de conciencia respecto a todo lo que ha sido nuestra vida y cómo queremos que sea esta, debemos ponernos en esa posición de ver qué son las cosas que nos causaron daño de niños y que decidimos olvidar y que al final no se olvidan ni se van porque la mente tiene una memoria asombrosa y más que todo si causa dolor, una memoria emocional gigante y que siempre nos está empujando a ver de nuevo lo que nos causó herida antes y a veces no entendemos qué, pero cuando indagamos muy en lo profundo, por ejemplo, encontramos que mi papá me rechazó por esto, mi mejor amigo me rechazó por esto y, y nos damos cuenta y una vez que tengamos conciencia de estas cosas es mucho más fácil sanar, pero para poder tener conciencia de estas cosas hace falta querer ver estas cosas, hace falta querer ver las heridas que tuvimos desde niños. Entonces, bueno, este fue todo por el podcast de hoy. Esta es una serie de 5 heridas. La primera ya la tratamos en este podcast, que fue la herida del rechazo en la infancia. Vamos a seguir con otras heridas, así que los espero en un próximo video. Muchísimas gracias por escuchar y espero que les cause algo en ese corazoncito, que les cause esa chispa.
Que tengan muy, muy, muy buen día.